terminó la campaña electoral y pues vamos a hablar de elecciones en Colombia, porque este domingo 29 de octubre se elige el llamado poder territorial. En realidad son 1102 alcaldes, espérenme un segundito. Son 1102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.000 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles para el periodo constitucional que arranca el 1 de enero del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2027. Para hablar sobre ya esta etapa final de temas electorales, hemos invitado al politólogo docente Shamil Tahir Silva. Él muy amablemente ha atendido esta invitación y le damos un abrazo. Shamil, muy buenos días, bienvenido a la Bolche Radio AM. ¿Cómo estás? Aló. Muy buenos días, Oscar. Un saludo a la mesa. Listo, Shamil. ¿Aló? ¿No sí, me escuchan? Sí, ya te escuchamos, perfecto. Bueno, parcero, arranquemos con esto de elecciones, como tu balance a 2 días de que el pueblo colombiano acuda nuevamente a las urnas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este proceso electoral? ¿Cómo la veo? Pues que cualquiera que sea el resultado van a decir que fue un fracaso del pacto histórico, sí, sobre todo los grandes medios de comunicación, ya independientemente si el resultado es bueno, medio bueno o malo, el titular que les juro que va a haber el lunes o el mismo domingo es que fue un fracaso del pacto histórico, porque eso es a lo que le está apostando pues desde hace meses la oposición a este gobierno. Convirtieron esta elección o quisieron imponer la narrativa de que esto es un plebiscito sobre el gobierno de Gustavo Petro, pero lo cierto es que las elecciones regionales funcionan bajo otras claves. Entonces, pues es muy probable que hayan no los resultados esperados, pero independientemente de eso, se va, digamos, a arreciar esa narrativa de que todo es un caos y un desastre. Oiga, Shamil, hablemos un poco de eso que decías, las claves de lo territorial, que no es igual a las elecciones presidenciales, a las nacionales. ¿Cuáles son las particularidades que hay en estas elecciones territoriales? ¿Qué es lo que las hace distintas al ejercicio que tuvimos hace ya casi un año y larguito, no? Pues se nos fue el audio, Shamil. ¿Qué pasó, Pani? Se fue, compañeros. Bueno, no, pero ya casi vuelve, lo volvemos a conectar, eso no hay ningún problema. Pero vale la pena empezar esta entrevista haciendo ese análisis sobre la realidad de lo que se juega en cada departamento. Estas elecciones... Hola, Shamil. Ya volvió Shamil. Ya estás, ya te escuchamos. Sí, lo que decía era que las maquinarias clientelares en las regiones y sobre todo en los espacios locales funcionan, digamos, de manera más decidida, porque es donde se juega el presupuesto, buena parte del presupuesto del Estado. Y es muy probable, es digamos una cosa clara, que mucha gente que seguramente votó por Gustavo Petro en las presidenciales, puede que vote por el partido de la U, por el Partido Conservador en las locales, y eso no es una cuestión de disonancia cognitiva o de incoherencias ideológicas, sino que tiene que ver también con una cuestión de cercanía con cómo funcionan estas maquinarias, con también los propios errores que se cometieron dentro del pacto, pero pues al final son claves diferentes y pues por ejemplo la estrategia que funcionó para la campaña presidencial no va a funcionar para estas elecciones locales. Y bueno, tú hablabas de una narrativa de los medios de comunicación, de un plebiscito en contra de Gustavo Petro o a favor de Gustavo Petro. Bueno,
¿qué hay, o sea, digamos, cuál es tu análisis que hay detrás de eso que tú hablas como narrativa? Pues muy bueno, cuando uno mira, por ejemplo, los números de los avales concedidos, los 3 partidos que más avales dieron para estas elecciones son el partido de la U, la Alianza Verde y el Partido Liberal, ¿sí? Son esos 3. Y la buena parte de los candidatos que están aspirando, digamos, en ciertas capitales clave, que han estado, digamos, en manos de gente que uno podría decir alternativa o diferente a esos partidos tradicionales, son candidatos que le están apostando a esa idea, a de que todos son aliados de Petro o tienen la ciudad hecha un desastre porque son aliados del presidente. Entonces pasa en Cali con Jorge Iván Ospina, pasa también en Medellín con Daniel Quintero, y puede que funcione en estas ciudades grandes, más o menos, puede que funcione, y puede que funcione en muchos casos esa idea de vender seguridad y de vender megacárceles. Pero otra cosa es, por ejemplo, los otros 990 municipios del país, en donde, digamos, el alcalde es un tipo que probablemente conoce mucha gente, es una campaña que se hace, digamos, dando la mano, casa por casa, o también en la fiesta, en la repartida del tamal. Entonces ahí es donde digo que aunque la narrativa sea esa y esa sea la narrativa de los grandes medios, o sea, de la oposición mediática y también a la que le jugaron buena parte de estos partidos tradicionales, pues digamos, no, los resultados nos van a decir si funcionó o no funcionó, ¿sí? Y al final, pues hay que entender que muy probablemente va a haber una representación más grande del pacto histórico de la que se tuvo hace 4 años, pero insisto, lo que sí les puedo decir desde ya es que los titulares van a ser que todo fue un fracaso y que fue una hecatombe para el presidente, los resultados sean los que sean. Shamil, casi medios días, medias mañanas. Digamos, ¿no parece particular en estas elecciones que el gobierno nacional advierta sobre poner en marcha una estrategia en contra del delito electoral en general, sobre todo, y en particular por la compra de votos, y que las autoridades que son competentes para ello se atraviesen, como sucedió con la Fiscalía? O en general, ¿qué te parece esta, digamos, novedad que el gobierno nacional sea el que efectivamente encabece una estrategia en contra del delito electoral? Nunca había pasado. Sí, pues yo creo que es súper clave que se tenga cierta iniciativa sobre ese delito electoral, pero pues habrá que ver qué tan efectivo es, porque para eso tiene que haber como coordinación con las policías locales, tiene que haber también, digamos, cierta capacidad de mando, y pues yo no sé si, por ejemplo, en Barranquilla la policía le va a copiar al gobierno nacional para perseguir a los compradores de votos, ¿sí? Entonces, pues se celebra como la iniciativa política, pero pues a pesar de eso, uno puede decir desde ya que el alcalde de Barranquilla va a ser otra vez Alex Char, ¿sí? Y eso tiene que ver con, pues, cómo ha funcionado, pues, esa maquinaria electoral en particular, en esa región en particular. Otra cosa puede ocurrir, por ejemplo, en Santander, o otra cosa puede ocurrir, por ejemplo, no sé, en el Chocó, ¿sí? Funcionan de manera distinta y bajo diversos compromisos clientelares. Ahora, habría que revisar región por región. O sea, yo también estoy seguro que el alcalde Alex Char, que se va a posesionar en enero, no va a tener la misma capacidad de maniobra que tuvo en periodos anteriores, porque pues estamos en una situación diferente, ¿ya? Y igual que como pasa en Barranquilla, habría que revisar región por región, y eso es lo que yo creo también
que no se analiza con, digamos, con el cuidado suficiente y no se planeó tampoco con la habilidad suficiente, ¿sí? Aparentemente parte del problema ha sido que no se pudo montar una estrategia, digamos, en lo local lo suficientemente efectiva para enfrentar a esas maquinarias, digamos, tradicionales de toda la vida. Y es importante hacerlo porque al final yo creo que mucha de la gente que nos está viendo, nos está escuchando, entiende ya hoy, después de un año, que no es lo mismo llegar al gobierno que tener el poder, y que si se quiere tener, digamos, un proyecto que sea hegemónico a largo plazo, pues esto se tiene que anclar en los territorios y tiene que enraizarse en los territorios para que no sea una cosa de solo estos 4 años. Aunque no sea un plebiscito bajo esa tesis que trabaja la derecha y que tú la has identificado frente al gobierno Petro, las elecciones, de una u otra manera, ¿no crees que un año de ejercicio de gobierno de alguna manera puede haber, digamos, una transformación en torno a ser más consciente a la hora del ejercicio electoral, particularmente del domingo, en esas regiones difíciles, digamos, que tú más o menos has identificado? Pero es que uno también lo tiene que ver, digamos, en términos de intenciones de voto y de porcentajes de participación. Entonces, participa mucha más gente en las elecciones regionales en Colombia tradicionalmente que en las nacionales. Y eso tiene que ver con otra cosa que mencionaba ahorita, y es que pues la gente no toma la decisión de votar por el alcalde por las mismas razones que votar por presidente. Entonces, y depende también del municipio o de la región en particular. Entonces, pues el tren de pensamiento que lleva una persona en Barranquilla, por ejemplo, a votar por Alex Char a la alcaldía, aunque haya votado por Petro a la presidencia, pues tiene que ver con su contexto, con su situación particular, con qué es lo que identifica que hizo Alex Char también. No necesariamente tiene que ser una cosa de que le compraron el voto. Y en eso yo creo que hay que ser súper claros. Si uno quiere, digamos, superar esa clase de lógicas y de manera de hacer politiquería en Colombia. Entonces, lo que dije ahorita, muy seguramente cuando uno haga el balance, el pacto histórico en todas sus diversas manifestaciones en lo local va a avanzar en estas elecciones y puede que, digamos, si se hubiera planteado una estrategia un poquito más clara y organizada, pudo haber avanzado muchísimo más, pero a pesar de esos resultados, la sentencia, digamos, de los titulares va a ser fracaso total, más o menos. Chamil, ayer los 3 medios de la casa del cacao de los Santo Domingo publicaron la encuesta Inbamer, ¿no? Es una encuesta donde dice que no va a haber segunda vuelta en Bogotá. Prácticamente Federico Gutiérrez tiene asegurado Medellín, Alejandro Char, Alex Char, Barranquilla. En Cali está un poquito más disputado, Bucaramanga también. Pero yo quería preguntarte por las encuestas, o sea, ¿qué lugar tienen las encuestas en todo construcción de opinión pública? Incluso en formas de persuadir el voto o de generar ideas o producir contextos donde la gente elige el ganador, el voto útil, etcétera. El papel de las encuestas en estas elecciones. Pues esta semana el director de Cifras y Conceptos, César Caballero, de hecho presentó su tesis de doctorado en la Javeriana, que es sobre este tema, sobre las encuestas. Y sin leer la tesis, el hombre dice con claridad que todas las encuestas tienen una intención política. Y pues la intención política fundamental es esa, como establecer como un... Lo perdimos, Camacho, Anita. Es el internet que a veces no nos ayuda mucho en las conexiones. Todavía la ciudad demanda un buen servicio en algunas localidades. Y preciso en la pregunta de las encuestas, man. Sí, pero bueno, hasta ahora el balance de la entrevista ha sido muy esclarecedora frente a algunos hechos de la realidad política regional del país.
Que el Sí. domingo, claro, es que el domingo salen mochileros, salen de todo. Joder, madre, aquí me está escribiendo que se fue, pero lo cierto es que no, que las regionales son más difíciles. Son más difíciles. Cada departamento es un país para las elecciones, tiene unas particularidades, unas complejidades casi que únicas en cada departamento. Y pero bueno, Oiga, eso hace parte del ejercicio nuestro y esa es la idea, ¿no? Transformar esa realidad regional haciendo un ejercicio de cultura política que creo que ha funcionado en estos últimos años, en donde se ha encontrado, al menos en las regiones, algún tipo de voto consciente frente a las decisiones del futuro de los próximos 4 años de cada uno de los ciudadanos en esos departamentos. Viejo Shamil, Aló. aló, ya te conectaste. No sé si me alcanzaron a escuchar la última parte. No, señor. Estaba diciendo que el lector Javeriano su tesis de doctorado, sin haberla leído, y según lo que es por sus redes sociales, dice clarísimo que todas las encuestas pues una intención política tiene que ver con eso, establece como la conversación sobre cualquiera sea la acción que se disputa, más o menos. Entonces, por ejemplo, ustedes seguramente lo vieron, la elección en Argentina, uno lo vio también hace un año con el porcentaje de favorabilidad y intención de voto que tenía Rodolfo, que tenía Fico. Entonces la intención es movilizar o desmovilizar personas. Entonces, ¿cuál es la intención de las encuestas ahorita? Pues que la gente haga el razonamiento de que Galán va igual a pasar en primera vuelta, ¿sí? Digamos las encuestas y analizar más o menos cómo es la tendencia de las encuestas y de las metodologías que se usan para medir esa intención de voto, que muchas metodologías sí son descaradas, o sea, las montan con toda la intención de favorecer a un candidato, otras hacen un esfuerzo de hacer como fotografía de una intención real. Uno cuando dice encuestas tiene que revisar varias. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, si es eso, están con toda la intención de desmovilizar el voto de Gustavo Bolívar. Puede que en Medellín eso sí no sea tan cierto, y en Barranquilla tampoco, por lo que decía ahorita de cómo funcionan esas lógicas electorales en esos territorios en particular. La pregunta concreta es Bogotá. ¿Cómo es Bogotá? Ya todo el mundo dice que Galán segunda vuelta, no va a haber segunda vuelta. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo la analizas, mejor dicho? No, pues precisamente por la tendencia de las encuestas, no está muy claro quiénes van a ser los que van a pasar a segunda vuelta, ¿sí? Está muy difícil que sea cierto lo que varias dicen, y es que Galán gana en primera vuelta. Eso tampoco lo veo tan claro, pero insisto, tampoco está tan claro quiénes van a ser los que pasan a segunda, ¿ya? Y eso pues a lo que lleva es que pues hacer todo lo posible para que la gente que esté pensando que no vale la pena ya en estos momentos votar por Bolívar, pues que lo haga con toda la claridad, y que invite a la mayor cantidad de gente para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque esa intención de lo que están mostrando las encuestas es ese, desmovilizar el voto para la opción del pacto histórico. Entonces, cuando uno mira como todas estas encuestas, lo que yo podría decir es eso, realmente no está claro eso, quiénes pasan a segunda, y es muy, pero muy complicado, a pesar de lo que dicen las encuestas, que gane Galán en primera. ¿Por qué? Pues por el margen de error, por el promedio de todas, eso no está tan claro. Shamil, finalmente, ¿cómo es el consejo? ¿Cómo es el consejo de Bogotá? ¿Cómo en esa lucha
pues el pacto tiene una lista abierta, cerrada que digo, pero también hay otras fuerzas. Bueno, ¿cómo es esa vuelta en el Consejo, en el Cabildo Distrital? Pues primero yo sí creo que fue una cagada no poder organizar una sola lista. También es claro que el Partido Verde va a perder muchísimo espacio, sí, va a perder muchísimo espacio pues por la misma gestión de Claudia en estos últimos 4 años. También, digamos, es por lo menos triste que no se pudiera llegar a acuerdos con los sectores como más pro pacto histórico dentro del Partido Verde. Entonces, muy seguramente se van a llegar en cuanto a la lista del pacto a 7, 8, ojalá 10 consejos, más o menos. Pero pues igual aquí todos sabemos que es necesaria una mayoría en el consejo para poder gestionar muchísimo mejor esta ciudad, por la experiencia que ya tuvo el mismo Petro como alcalde, por lo que significa el consejo para la aprobación del plan de desarrollo. Entonces, con esos números, lo que va a haber es una necesidad de hacer, digamos, acuerdos y concertaciones con los sectores más cercanos al mismo pacto, y pues ojalá se logren, ojalá se logren. Lo que yo decía ahorita, digamos que también hay que hacerse una autocrítica de cómo se organizaron estas elecciones y cómo en muchos casos, pues esa es mi impresión y esa sí es mi opinión particular, como que un triunfalismo muy dañino a la hora de organizarse y planear lo que debió haber sido esta elección regional, estas elecciones regionales.